Nos acompaña Jonathan Bedoya Ales y él es ingeniero forestal de la Universidad Agraria La Molina. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos viendo algunos videos donde nos enseñaban, porque hay varios tipos, ¿no? Este es uno de los tipos de jardines verticales. ¿Qué podrías agregar a lo que nos ha mostrado el último video? Bueno, de hecho la tecnología de jardines verticales es muy antigua, se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y es bastante flexible en cuanto a las metodologías que tú puedes usar para crear un jardín vertical. Desde lo más sencillo, que es plantar una rastrera en el suelo cerca del muro para que ésta trepe al muro, como colgar macetas o hacer sistemas un poco más complejos a través de canaletas. De hecho, hay ahora una tecnología también, vienen prefabricados con bolsillos donde también puedes colocar plantas, ¿no? Hasta sistemas un poco más complejos, que son los que nosotros usamos y estamos promoviendo, que son los sistemas hidropónicos, donde más bien la planta no utiliza nada de tierra ni ningún tipo de sustrato, sino que directamente a raíz desnuda se coloca en fieltros especiales donde de donde ella la planta recibe el agua y los nutrientes que tú le quieras aplicar, ¿no? Entonces vayamos paso a paso, ¿de acuerdo a qué factores uno podría decidir qué tipo de jardín vertical o cómo implementar un techo ecológico? Por ejemplo, no sé, el clima, el dinero, ¿no? Claro. La inversión. Cuéntanos un poco sobre eso. Digamos que el factor determinante es el clima y el lugar donde estás, ¿no? Si es un lugar con mucha lluvia o si es un lugar como nuestra ciudad donde no llueve nada prácticamente, ¿no? El segundo factor que uno tiene que tener muy en cuenta es la capacidad de inversión, ¿no? Porque se puede hacer un techo verde o un jardín vertical a través de macetas colgadas o macetas colocadas en el suelo o con cajas de madera, y también se puede hacer un sistema hidropónico como el que te comentaba, ¿no? Con riego automatizado, con nutrición a través de la misma agua, ¿no? Sin necesidad de aplicar luego fertilizantes directamente a las plantas. Entonces la posibilidad de inversión de la persona también es muy importante, ¿no? Y finalmente la selección de plantas tiene que responder mucho al uso que yo le quiero dar a mi jardín vertical o a mi techo verde. ¿Qué usos se dan por lo general? Puede ser un uso meramente ornamental, simplemente para observarlo. En ese caso tal vez se prefieran plantas vistosas, coloridas o flores. Puede ser el hecho de que mi jardín vertical o mi techo verde sea también un huerto que yo aproveche para cocinar. Eso me gusta. En ese caso, claro, colocaré especies aromáticas que sirvan para la cocina o especies alimenticias, ¿no? En un techo verde se puede tranquilamente cultivar hortalizas, ¿no? Y todo esto va configurando no solo la tecnología que vamos a usar, sino también el diseño de mi propio techo verde o mi jardín vertical, ¿no? Si es un jardín vertical muy grande, no puedo poner las plantas que voy a consumir muy lejos del alcance de mi mano, ¿no? Y así por el estilo. Tenemos algunas preguntas, también tenemos imágenes de apoyo donde tú podrías ahí agregarnos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de jardín sería o bajo qué base? ¿Es paredes? Ese es un jardín vertical a través de geotextiles, ¿no? Estos geotextiles sirven como apoyo, soporte para las plantas, y en ellos se corta y se hacen bolsillos, ¿no? Son como telas. Sí, son como telas. Ahora, ¿por qué negras? Normalmente porque es el color del material con el que vienen estos geotextiles. Yo veo mucho de eso. Hay negros y verdes, ¿no? Y también porque el negro y el verde no generan demasiado contraste con el color de las plantas, entonces permiten mejorar la impresión del jardín vertical, ¿no? En este caso vemos que lo están rellenando ya con plantas. Aquí esta tecnología podría presentarse de dos maneras, bien sea con sustrato, con tierra, que es un sistema, digamos, más convencional, o podría ser también, si se da el caso, un jardín hidropónico donde más bien se saca el suelo, la tierra, y se coloca la planta a raíz desnuda, ¿no? Eso va a depender mucho de qué tipo de tecnología se esté usando puntualmente. ¿Al ser hidropónico qué significa? ¿Que hay una base de agua? Claro, la raíz se desarrolla en este fieltro sin necesidad de suelo, y el agua se inyecta a través de un sistema de riego y el agua discurre a través del fieltro. Entonces la planta toma todo el fieltro, toda esta tela, este geotextil,
como un medio para desarrollarse y toma de esta también el agua mientras está discurriendo, ¿no? O sea, en la diferencia, por ejemplo, si tienen la base de tierra, por lo general uno tiene un jardín convencional y va y lo riega con la manguera, con la jarrita, etcétera, ¿no? Claro. O con un aspersor. Claro. En el caso que sea vertical y tenga una base de tierra, ¿se riega igual o cómo sería? Se puede regar igual siempre y cuando el jardín sea pequeño y esté al alcance de la mano, ¿no? En caso de jardines más grandes o de extensiones de mayor altura, ahí sí necesitamos un sistema de riego tecnificado. Normalmente se usa un sistema de riego por goteo y se colocan mangueras a cada cierta altura dependiendo de la densidad de plantas, del tipo de planta que tenemos, ¿no? Hay plantas, especies xerófitas, que requieren muy poca agua. ¿Qué significa eso? Que no requieren mucha agua. Justamente eso, ¿no? Que son plantas que están adaptadas a un consumo mínimo de agua, ¿no? Okay. Por lo tanto se riegan mucho menos. Como también tenemos plantas tropicales que más bien tienen mucho más consumo de agua y por lo tanto exigen también un riego más constante, ¿no? Vamos a ir con algunas preguntas en pantalla para que nos puedas dar consejo. Claro. Y te seguimos invitando a que nos llames al 212-4024. Quizá ya tienes un jardín vertical, nos puedes dar tú también consejos o pedir algún consejo también de nuestro invitado. ¿Qué clase de insectos podría traer un techo verde a un jardín vertical? Bueno, como toda área verde, al nosotros tener plantas estamos generando un ecosistema, ¿no? Este pequeño ecosistema que generamos va a ser atrayente para algunas plagas, algunos insectos que pueden ser benéficos o pueden ser negativos también para las plantas, ¿no? En el caso de la foto, por ejemplo, vemos una mariquita que es un controlador biológico por excelencia, es una planta que ayuda mucho a controlar a otras plagas, ¿no? Y las hormigas, que si bien son insectos también muy beneficiosos, pueden, en este caso, de alguna manera aliarse con algunos insectos que sí son plagas, como por ejemplo los pulgones, ¿no? Generan una relación de simbiosis y en este caso podrían no ser muy positivas para nuestras plantas, ¿no? También existen algunas arañitas o cosas así, pero no es algo... Para ti es normal. Sí, pero no es algo muy significativo, es distinto. ¿Y qué cuidados tendríamos que tener en ese sentido? Los mismos que en un jardín convencional. Cuando un insecto comienza a generar un problema por la cantidad o por el daño que está generando en las plantas, obviamente hay que pensar en algún tipo de fumigación. Pero mientras el insecto no sea un problema, lo más recomendable es dejarlo ahí porque cumple también una función dentro del jardín, ¿no? Claro. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo regar un techo verde? Justo lo que un poco comentábamos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, normalmente los techos verdes se conceptualizan o se tratan de trabajar con un sistema de riego, ¿no? El sistema de riego tecnificado lo que me permite es tener los aplicadores de riego adecuados, pueden ser aspersores, rociadores o goteros, y programarlo de tal manera que yo aplique una dosis exacta de agua según el requerimiento de mi techo verde. Ahora, en el caso de techos verdes no tan sofisticados, digamos más artesanales, por ejemplo, se puede usar tranquilamente una regadera o una manguera, siempre cuidando, en el caso particular de los techos verdes, no excederse con el tema del agua, porque tenemos que recordar que estamos sobre una estructura, sobre un techo que tiene una capacidad portante. Entonces es muy importante analizar bien cuánto peso puede resistir este techo y en base a eso también saber cuántas plantas podemos poner, en qué cantidades, qué profundidad. ¿Y cómo analizamos eso? Porque también, por ejemplo, tengo acá una pregunta en el Twitter de Capital que dice: mi techo es de calamina, nos dice Oscar, y en verano quema duro, mi cuarto parece una caja china, ¿le puedo poner plantas? Bueno, en el caso de una calamina no creo que sea muy recomendable, ¿verdad? Sí, porque es una estructura muy endeble, ¿no? De hecho, lo interesante de este tema, tanto el jardín vertical como el techo verde, es que involucra mucho la parte de la ingeniería, ¿no? Es tanto el arte de trabajar con plantas, como también tener muy claro estos parámetros de ingeniería, ¿no? La resistencia de un techo, que normalmente se mide en kilogramos por metro cuadrado, está muy ligada a la estructura, al tamaño de la estructura, al tipo de columnas que tiene, al tipo de vigas, si fuera el caso, o el tipo de vaciado de techo, los materiales. Entonces, es normalmente un dato que uno recibe cuando compra una casa, o lo puede sacar a través de un plano, o bueno, consultando con un especialista, ¿no? Pero es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta en pantalla. ¿Cómo saber qué tipo de plantas se adecuan a mi casa? Esto es también fundamental, ¿no? Sí, porque muchas veces nos emocionamos, ponemos y a la semana ya están muertas o marchitas, ¿no? Y uno se deprime y no sigue con el proyecto. Claro, es una pregunta muy interesante
porque las plantas necesitan ciertas condiciones en particular, ¿no? Hay plantas que están adaptadas a una cantidad de luz muy alta, que pueden recibir una gran cantidad de radiación sin ningún problema, y hay otras plantas que por su procedencia natural, o sea, el lugar de donde provienen en la naturaleza, están más bien adaptadas a estar bajo la sombra, ¿no? O debajo de un árbol tal vez. Entonces esas plantas tenemos que tener claro que no las podemos exponer a mucho sol. ¿Nos podrías mencionar algunas para que la gente se tenga una idea? Bueno, por ejemplo, la mayoría de flores pueden ser, no sé, las margaritas, las salvias, las gazanias, las rosas. Todas estas plantas que generan flores normalmente están adaptadas a plena luz, a pleno sol, y necesitan de una cantidad más alta de luminosidad, ¿no? En cambio, las especies de hojas más verdes y más grandes, como la costilla de Adán o las difenbaquias, las monsteras, que son plantas de hojas muy grandes que normalmente se ven en macetas justamente dentro de las casas, son estas plantas que están adaptadas a una cantidad de luz inferior y por lo tanto necesitan estar guarecidas un poco del sol, ¿no? Yo podría hacer un jardín dentro, o sea, que no esté expuesto, sino simplemente dentro, no sé, cerca a la cocina, pequeñito. ¿Es posible o no es recomendable? Sí, es posible. De hecho, hay que ver bien el lugar donde lo vamos a colocar. Siempre es recomendable, por ejemplo, tener las plantas cerca a una ventana o en una zona que tenga una corriente de aire para que no haya un exceso de humedad al momento de regar, ¿no? También es muy importante tener en cuenta el tema de la luz. Hay, como te digo, hay plantas de pleno sol, de sombra, o hay plantas que se adaptan al sol y a la sombra indistintamente, ¿no? Entonces, se pueden adaptar. De hecho hay muchas soluciones muy prácticas para adaptar las plantas en diferentes espacios, pero hay que tener en cuenta condiciones mínimas para que puedan sobrevivir y desarrollarse normalmente, ¿no? Ahora, en las imágenes de apoyo que tenemos hace un momento, veía que en estas telas negras muchas veces como que trazan con tiza ciertos caminos, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Nosotros, bueno, y en general los que plantean el diseño de un jardín vertical normalmente conceptualizan en base a lo que quieren lograr, el efecto que quieren dar, y en base a eso distribuyen las plantas, normalmente en un plano, ¿no? o en un papel, según cómo quieren distribuir las diferentes especies, ¿no? Entonces, al momento de nosotros querer plasmar eso ya con las plantas en la pared, necesitamos seguir una guía tal cual nosotros hemos diseñado en el papel. Para eso se puede usar cera o alguna especie de tiza que resista la humedad, y con eso se van trazando las diferentes figuras, formas o la ubicación de las plantas, ¿no? Para que luego puedan venir las personas que van a plantar y hacerlo rápidamente. O sea, no es cuestión de que coloco las plantas y ya, sino que tiene que haber todo un diseño, una planificación. Definitivamente, sí. Y en el tema de los costos, porque la gente dice, qué lindo, qué bonito, pero ¿cuánto me va a costar? Más o menos, ¿qué nos podrías ahí aconsejar o dar información? A ver, un sistema convencional, digamos, de bajo costo, puede estar alrededor de los 50 soles el metro cuadrado, ¿no? Y un sistema un poco más elaborado, como los sistemas hidropónicos, sí puede estar alrededor de 250 o 300 soles el metro cuadrado, ¿no? Todo depende del tipo de instalación que se quiera hacer y también de la extensión. Muchas veces cuando nosotros, sobre todo en los sistemas más sofisticados, si nosotros hacemos paredes más grandes, los costos se van diluyendo porque una misma bomba, un mismo controlador de riego te sirve para una pared grande, ¿no? Entonces puedes ir disminuyendo tus costos por metro cuadrado si haces un proyecto un poco más grande, ¿no? Ahora, muchas veces cuando caminamos por la calle hay algunas casas muy grandes que tienen jardín, por así decirlo, en sus paredes completamente, ¿no? Esto cuesta mucho. Eso, cuando relacionado con lo de los insectos, ¿afecta la convivencia en casa? ¿Qué nos podrías decir al respecto? En costo, de hecho, eso es lo más barato, diría yo, porque normalmente son plantas que se siembran en el suelo y que con el paso del tiempo van creciendo, obviamente reciben un mantenimiento y se les orienta para que crezcan en la pared, ¿no? El tema en este caso es el tiempo, porque las plantas, bueno, toman su tiempo en crecer y en llegar hasta esas alturas, ¿no? Por el lado de los insectos, sí, definitivamente va a haber tal vez un incremento en la cantidad de insectos en esa pared, pero no quiere decir eso que los insectos van a entrar a la casa o que van a perturbar a la gente que esté en la casa, sino más bien van a utilizar esta zona como su ecosistema y van a permanecer ahí sin necesidad de ingresar a la casa, ¿no? Ahora, en el tema de permanencia, ¿no? De en realidad darles
vida a esas plantas, porque muchas veces he escuchado gente muy entusiasta, sí quiero, y tienen todo al inicio muy bonito, pero no lo pueden mantener. Me da su respuesta luego de esta llamada que ya ingresó al 212-40-24. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Carolina, me encanta el tema que están tocando, pero tengo dos consultas. La primera, ¿qué plantas puedes plantar en un jardín vertical? Y también, ¿cuáles son las plantas que puedo usar para cocinar? La segunda pregunta no te escuché. ¿Qué plantas primero preguntas y luego? Ya, ¿y cuáles puedo usar para cocinar? Ah, ok. Lo comestible que comentamos. Claro. Ok, gracias Angie por tu llamada. Gracias, chao. Sí, muchas gracias, Angie. Bueno, el primer punto, ¿a qué se refería, perdón, la primera ¿A qué pregunta? plantas podría utilizar, no, dentro de su casa? Claro, las plantas se adecúan según el sistema que nosotros utilicemos, ¿no? Si vamos a utilizar un sistema como el que vimos con las canaletas y sustrato, va a depender mucho de que las plantas resistan las condiciones del ambiente y el tipo de riego y el tipo de sustrato que se les coloque, ¿no? En sistemas un poco más sofisticados, como los sistemas de paredes grandes con geotextiles o los hidropónicos, normalmente hay una mayor cantidad de plantas, una mayor amplitud de plantas que se adaptan a estas condiciones. Nosotros hemos trabajado con especies como margaritas y también hemos colocado helechos, hemos colocado especies de hiedras, ¿no? Hemos colocado mucha cantidad de flores, ¿no? Como gazanias inclusive. Entonces, al ser sistemas un poco más sofisticados y con un mayor nivel de control, permiten pues que tu gama de plantas se amplíe mucho más, ¿Qué ¿no? cosas, por ejemplo, tú dirías no se debería hacer en el tema de un jardín vertical o un techo ecológico? Bueno, hay que evitar las plantas que tengan un crecimiento demasiado brusco, demasiado acelerado, ¿no? ¿Cómo cuáles? Hay especies como la bugambilia, por ejemplo, que es una trepadora tradicional de nuestra ciudad que se ve mucho, pero que es una planta que tiende a engrosar mucho, a generar mucho leño, a ramificar bastante. Entonces, si uno no la mantiene o la controla adecuadamente, puede generar un peso excesivo en el jardín vertical y dañar tal vez la estructura o comenzar a invadir otros espacios de otras plantas, ¿Eso ¿no? para qué más se utilizaría entonces? Las bugambilias sirven mucho, por ejemplo, para enrejados, para cubrir rejas, para cubrir pérgolas. Estructuras más grandes. Estructuras de sol y sombra, más grandes y un poco más al aire libre, no tan confinadas, ¿no? Porque tienden a ocupar mucho espacio. Antes de pasar con la señora Orejuela, que me dicen que está llamando desde Piura, Angie preguntaba también sobre plantas comestibles, ¿no? Tener este tipo de jardines comestibles. ¿Qué podrías aconsejarle? Bueno, la gama de plantas comestibles es muy amplia, ¿no? Tienes romero, puedes usar tomillo, especies hasta como el perejil. ¿No es muy complicado que crezcan, que tengamos en abundancia? No. De hecho, estas plantas aromáticas y comestibles tienden a ser un poco más rústicas y por así decirlo, un poco más domesticadas que otras plantas, ¿no? Y requieren cuidados muy básicos, ¿no? Con respecto a otras ornamentales que sí pueden ser un poco más demandantes de riego o de nutrición, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ahora sí, señora Orejuela, ¿cómo está? Cuéntenos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, quiero felicitarles por el programa, me encanta. Gracias. Yo quisiera preguntarle al señor que está dando A Jonathan. los consejos, o a la señorita. Yo vivo en Piura, el clima es muy fuerte, pero me encanta, por ejemplo, el helecho alemán y los anturios. Entonces, Claro. ¿en qué ambiente cree que se podrían desarrollar mejor? Porque el calor es muy fuerte. No sé si el anturio estará bien dentro de la casa, no creo, me parece que como que le falta, al faltarle luz no desarrolla. Ok. ¿Qué le puedes aconsejar, Jonathan? Sí, de hecho, estas especies que menciona la señora son un poco, digamos, requieren condiciones particulares, ¿no? Ok. Yo no las pondría dentro de una casa porque definitivamente necesitan cierta cantidad de luz, sobre todo los anturios, pero lo que se podría hacer, que ya lo hemos probado y nos ha funcionado bastante bien, es colocarla bajo una sombra natural. Puede ser un árbol o puede ser una estructura de sol y sombra que tenga alguna otra planta, ¿no? Y que de alguna forma limite la intensidad con la que el sol llega hasta esta planta, ¿no? Sin quitarle la luminosidad que pueda tener, sí bloquear un poco la intensidad con que la luz llega hasta esta planta, ¿no? Y un tema muy importante en ese tipo de plantas es el sustrato que se usa. Uno normalmente no usa la tierra convencional o la tierra que encuentra en su jardín, sino que más bien tiene que incorporar
algunos sustratos especiales como la turba, el musgo o un poco de compost o humus para mejorar las condiciones del suelo. ¿Y es muy caro estos...? No, se encuentran en centros comerciales que tengan zonas de jardinería o en viveros, ¿no? En el tema de la cantidad, ¿no? Porque, no sé, si es una plantita, ¿cuánto tenemos que colocarle de esa tierra o de este elemento que tú nos estás mencionando? La referencia que nosotros usamos normalmente es con respecto al pan de tierra que tiene la planta al momento de ser plantada, ¿no? Tratamos de que sean 2 o 3 veces el tamaño de ese pan de tierra, el volumen que nosotros preparamos en el suelo, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos ahora a César al teléfono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, César? ¿Te Bueno, interesan los jardines verticales? sí, muchísimo. Precisamente quería hacer una consulta. Te escuchamos. Sí, mire, ¿qué necesito para implementar un jardín en el techo de mi casa? Exactamente, podría darme una lista de cosas, no sé, de repente, lo esencial que podría necesitar. ¿Qué le puedes decir? Claro que sí, César. Es una pregunta bastante amplia, pero básicamente lo primero que yo te recomendaría que definas es el tipo de sistema que vas a usar. Si es que vas a emplear macetas o vas a emplear canaletas, o si tal vez vas a emplear un sistema hidropónico un poco más complejo, algo con geotextiles. Entonces, en base a eso, una vez ya definido, tú puedes saber qué materiales vas a necesitar, ¿no? De hecho, si vas a colocar macetas colgantes, sabes que tienes que conseguir las macetas, los recipientes, el sustrato, y acondicionar una forma de colgarlo en la pared, bien sea a través de soportes o ganchos o cuerdas o cadenas, o la forma como se crea más conveniente, ¿no? En el otro extremo de los sistemas más sofisticados se arman estructuras de soporte a través de perfiles de aluminio, se colocan planchas para impermeabilizar y sobre ellas se colocan los geotextiles donde después se hace con cualquier tipo de pared, porque hablamos un poco del techo, ¿no? Y de calamina, como nos hablaba Oscar, Claro. en el Twitter, tú obviamente no. Pero en el tema de las paredes también tenemos que tener bastante cuidado. Sí, definitivamente sí. Bueno, tradicionalmente los materiales que usamos en nuestra ciudad son ladrillo, cemento, en algunas zonas adobe, que dentro de todo son materiales que tienen una resistencia adecuada, ¿no? Okay. En el caso ya de tener paredes tal vez de triple o drywall o de alguno de estos materiales no convencionales, digamos, sí hay que tener mucho cuidado de la capacidad de resistencia que tengan estos materiales, ¿no? Para no dañarlos con el jardín vertical. Estaba pendiente tu respuesta con el tema del mantenimiento, porque podemos arrancar con mucha energía, mucha motivación, pero luego nos vamos descuidando. ¿Qué hay que tener en cuenta para mantener ese jardín vertical o un techo ecológico? Lo básico es cuidar el riego, ¿no? No excederse con el riego. Muchas veces es hasta más recomendable regar un poco menos de lo adecuado que excederse con el riego. Sí, sobre todo en estos sistemas de jardines verticales y techos verdes, porque hay que entender que el drenaje en estos sistemas no es igual que en un jardín normal. En un jardín normal, si yo riego en exceso, el agua percola en el suelo y se va al subsuelo, ¿no? En cambio, en un jardín vertical o un techo verde, sobre todo si yo no tengo un drenaje adecuado, el agua tiende a empozarse. Entonces puede generar un problema de falta de oxígeno en las raíces. Y también ¿no? lo de los bichitos que comentábamos. Claro, también, ¿no? también por ese lado, ¿no? Luego está el tema de las podas, ¿no? Que ya dependen mucho del tipo de planta que se esté usando, pero siempre es bueno retirar ramas secas o ramas muertas, flores que ya aunque te dé pena hay que cortar. Sí, cuando ya comienzan a marchitarse es mejor cortarlas, ¿no? Okay. Y finalmente tener también un poco presente el tema de la nutrición, que puede ser a través de un abono orgánico vegetal como el compost o el humus, o que puede ser a través de un fertilizante sintético como el 20-20-20 que convencionalmente se encuentra en los expendios de jardinería, ¿no? ¿Y eso cada cuánto tiempo se coloca? El abono orgánico normalmente es cada 6 meses, ¿no? Y el fertilizante sintético se puede aplicar en dosis pequeñas, el 20-20-20, cada 3 o 4 meses, dependiendo de cómo se vea la reacción de la planta, ¿no? Ahora, que tú mencionas también que mucha gente tiene macetas colgantes. Sí. ¿Acá hay alguna diferenciación con el tema del mantenimiento? Sí, de hecho en las macetas siempre hay que tener en cuenta que las dosis son bastante menores, ¿no? Tanto en el riego como en la fertilización o como en la aplicación de compost o reposición de sustrato, siempre hay que tener en cuenta el volumen con el que se está trabajando y no excedernos en base al tamaño de nuestra maceta, ¿no? Si es una maceta pequeña, obviamente las cantidades van a ser mínimas. Si se tiene una maceta grande,
grande, bueno, podremos echar un poco más, pero en base al tamaño de nuestra maceta, ¿no? Si es una maceta pequeña, obviamente las cantidades van a ser mínimas. Si se tiene una maceta grande, bueno, podremos echar un poco más, pero siempre cuidando el volumen total que tenemos, ¿no? Calculando en base a eso. Excelente, Jonathan. Muchas gracias por todos los consejos y por animar a la gente a que tenga sus jardines verticales. Ya no hay pretexto. ¿Dónde la gente podría contactarse contigo y tener más información? Bueno, de hecho nosotros estamos ahorita trabajando algunos proyectos con la Universidad Agraria, ¿no? La Universidad Agraria tiene un área de ornamentales donde hay cursos y brindan mucha información, ¿no? Y también, si quieren contactarse directamente con nosotros, puede ser a través de nuestra página web, que es www.espacioverde.pe, o a través de nuestro fanpage en Facebook, y nos pueden ubicar como Espacio Verde, Paisajismo y Medio Ambiente. Y bueno, estaremos encantados de conocer sus consultas, sus dudas y de ayudarlos con lo que necesiten. Excelente, muchas gracias. Ha sido Jonathan Bedoya Alessi, ingeniero forestal de la Universidad Agraria La Molina.